persona. Quiero empezar, amados, con una cita bíblica que el Señor me daba para compartirles este mensaje y está en la palabra del Señor en 1 Corintios 8, 10 al 12. Dice la palabra del Señor, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Es decir, que si lo que nosotros comemos o bebemos va a hacer caer a un hermano, dice la palabra, de débil conciencia, eso va a jugar en contra, pues, y Dios nos va a pedir cuentas de eso. ¿Por qué? Porque pecamos en el sentido de hacer caer a un hermano, pero oigan esto, qué tremendo, no por nuestra conciencia, porque a uno le puede parecer bien, pero a otra persona de conciencia débil le puede ir mal. Esto es como el que tiene problemas con la bebida, ¿sí o no? Un buen amigo, pues no va a tomar enfrente de este amigo que tiene problemas con la bebida. ¿Por qué? Porque lo vas a incitar a que peque. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero te das cuenta que no es entonces de la reunión en sí o de la celebración, sino es cuestión de conciencias. Amén. Entonces, esto es la línea que tenemos que marcar bien y conocer bien para que no nos pase lo que dice la palabra de Dios, que mi pueblo le va mal por falta de conocimiento. Entonces, ¿por qué mal? Porque a veces hay familias que se pierden una muy buena oportunidad de celebrar en familia en estas fechas por causa de una conciencia, fíjense, ni siquiera es por mandato, ni siquiera es porque así lo establezca la palabra de Dios, sino es por una conciencia. Damos bienvenida a nuestro apóstol Gustavo Zamora. Apóstol, bendecido, bienvenido esta mañana de martes a nuestro podcast. Bueno, buenos días. Bendecidos a todos con toda bendición. Qué alegre estar esta mañana aquí compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Con gozo y alegría de este tiempo de espera, de querer estar en familia y sobre todo en comunión con el Señor, ¿verdad? Es un tiempo de agradecimiento y al mismo tiempo un tiempo de disfrutar las maravillas del Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias damos al Señor por eso. Bendecido, dice, se escucha perfectamente, dice hermano Fidel Sánchez desde Cuba. Saludos hasta Cuba en el nombre de Jesús. A Cuba. Amén. Hermano Gustavo Zamora también lo está viendo. Y nuestra hermana Patti Pineda. Aleluya. Qué bendición, hermanos. Davidcito, a la hora de que habla el apóstol se oye, pero no se ve él. Él no se ve. ¿Sí? Ah, ok. Perfecto. Bien, pues estamos completamente en vivo, en directo. Un aplauso a toda nuestra audiencia preciosa que se está sumando el día de hoy. Bendecidos con toda bendición. Vamos a hablar acerca de la conciencia. La conciencia débil y la conciencia fuerte. Hablábamos, ¿verdad, apóstol? Para poner un principio a la entrevista, porque hoy vamos a hacerlo a manera de entrevista más que una predicación. Creo que es algo importante de mencionar a la iglesia, ¿verdad? Y a los amados que nos están oyendo, que muchas veces el momento es propicio como para compartir, ¿verdad? Ahorita tenemos una Navidad y los creyentes en Jesucristo, pues celebramos no por tradición, sino para recordar que Dios se hizo hombre, ¿verdad? Que vino al mundo a morir por nosotros y que ha sido el regalo más precioso que Dios nos va a poder dar, ¿verdad? Y es una buena oportunidad también para no solo recordarlo en familia, sino celebrar en familia, ¿verdad? Obviamente, sabemos también que hay casos extremos, casos aislados de personas que utilizan estas fechas para perderse, también hay que decirlo, ¿verdad? Pero, apóstol, conforme a lo de la conciencia, ¿cómo ves el hecho de celebrar la Navidad o no celebrarla? Bien, muy interesante tema el día de hoy. En primer lugar, la conciencia, vimos que pertenece al espíritu. La conciencia se compone de intuición, comunión y conciencia. Es una de las tres partes del espíritu. Aparte está el alma, aparte está el cuerpo. Entonces, nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra salvación. Entonces, los contenidos de conciencia que uno tiene cuando nace de nuevo es diferente de aquella conciencia
que si te recuerdas y si se recuerdan, cuando Adán pecó en el paraíso, él no tenía conciencia, él estaba en inocencia. Y cuando pecó, se sintió desnudo, se le abrieron los ojos y se escondieron. Y el Señor se apareció y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo, aquí estoy, Señor, pero me escondí porque tuve miedo. Y el Señor le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? O sea, el pecado despertó una conciencia acusadora en, en él porque no había todavía el nuevo nacimiento. Ahora ya en el nuevo nacimiento, Pablo dice que todo su espíritu, cuerpo y alma se mantengan sin mancha, irreprensibles, hasta la venida del Señor. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, la conciencia ya no me acusa. La conciencia es el medio por el cual la conciencia me comunica con Dios para decirme cuál es el camino recto. La intuición me llena y me indica qué quiere Dios de mí. Y lo más hermoso, la parte más profunda está la intuición, la conciencia y la comunión. Es cuando uno de verdad tiene un encuentro con el Señor de intimidad. Y eso solo se da en el espíritu, porque Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces solo en el espíritu, donde está la conciencia, que es una de las tres partes del espíritu, es donde actúa Dios, pero ya no acusándonos, sino guiándonos, enseñándonos, revelándonos lo que ha de venir. Entonces, cuando hablamos de los principios que rigen los problemas de conciencia, la filosofía, la filosofía tomista habla de que el hombre es solo cuerpo y alma. En la vida cristiana, eh, la iglesia cristiana maneja el concepto bíblico que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el problema de la religión es que armó todo con cuerpo y alma. Y la palabra de Dios y Pablo reveló que somos espíritu, alma y cuerpo. La misma madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, dijo, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en su presencia. Y en su cuerpo llevaba en su vientre, llevaba al Hijo de Dios, llevaba al Hijo del Altísimo bebé. Entonces, ahí miramos que en el nuevo pacto somos integralmente espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, en Romanos 14, 1, encontramos los principios que rigen al creyente que tiene conciencia, no de sus pecados, sino conciencia de Dios, conciencia de su comunión con Dios, conciencia de su buen caminar, conciencia de cuando Dios le redarguye de algo que no está bien. Entonces, en la conciencia nuestra, ya no habita la moralidad, sino habita la dirección, la luz que ilumina a todo hombre. Y entonces, la palabra, José, que me hace hoy el pastor José, es la conciencia débil y la conciencia fuerte. Aunque yo me atrevo a decir, como dijo Pablo, aunque mi conciencia no me redarguya nada, yo de todos modos no me confío en la conciencia, sino yo espero en el Señor. O sea, a veces uno siente que no ha hecho nada malo, pero el que lo sabe es el Señor. Por eso los principios, no vamos a hablar de normas ni de legalizar los contenidos de conciencia, porque entonces caeríamos en la filosofía tomista cuerpo y alma, en la psicología clásica, moderna, parapsicología
ego, superego, psicoanálisis, y eso no es lo que la Biblia está enseñando. La Biblia nos está enseñando de la conciencia del creyente ya salvo. Y para introducirlo voy a poner un ejemplo. Cuando el ángel exterminador pasó en Egipto, iba a matar la última plaga era matar a todos los primogénitos de Egipto. Y el ángel solo recibió una orden. El que no tenga la sangre en los dinteles de su casa del pacto del Cordero Pascual, lo matas. Y el que tenga la sangre no va a morir. Y vino el ángel exterminador y pasó, y hubo una gran mortandad en el pueblo de Egipto, pero no así en el pueblo del Señor. No murió nadie, porque comieron el cordero de Pascua, rociaron la sangre del cordero en los dinteles de su puerta, comieron el cordero, hicieron el holocausto, comieron las hierbas amargas que les dijo el Señor, los panes ácimos, y todo el que hacía eso estaba en pacto con Dios. Ahora, la pregunta es, que es la que me están haciendo hoy. El ángel pasó y tenía que matar al que no tuviera la sangre del pacto. Pero adentro de la casa de los israelitas que guardaron el pacto, habían murmuradores, habían rencorosos, había gente que no le había pagado a su hermano, habían personas con malos pensamientos. ¿O creen ustedes que todos estaban en pura santidad y que todos estaban justos? No, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, en el desierto le dieron 40 años guerra a Moisés. O sea, era un pueblo de dura cerviz. Pero ¿por qué no los mató el ángel exterminador? El ángel bajó y traía la orden de matar a todo el que no tuviera la señal del pacto. Entonces el ángel no vino y dijo, ahí adentro, aunque tienen la sangre, hay gente con rencor, con odio, con falta de perdón. Ahí hay gente hablando mal de su familiar y odiándose. También me los voy a pasar matando. ¿Ah? No, el ángel no podía. El ángel, aunque tuviera ganas, la señal del pacto no lo dejó pasar, y donde estaba la sangre del cordero había salvación, había liberación y había victoria, hermanos. Entonces, apliquémoslo a nosotros. Usted tiene la sangre de Cristo en su corazón. Usted ya es salvo. Usted está en el nuevo pacto del que derramó su sangre en la cruz. El Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, deje de andar con problemas de conciencia, como vendiendo culpas, como me peleé con mi esposa, como le saqué la lengua, como me miró con malos ojos, porque le grité, ya no voy a tener buena Navidad. Usted, si está bajo el pacto de Dios, nuestro Dios es un Dios de pactos, no de comportamientos. Y por eso es bien importante liberar nuestra conciencia y comprender el poder de la palabra. Él dijo, haz los santos, Padre, según tu verdad. La palabra es la verdad. La santidad viene de la palabra de Dios y no de cómo ando yo. Y la religión, como creció con cuerpo y alma, anda cuidando el cuerpo y el alma y se le olvida las grandezas del poder del pacto de la palabra. Así es, algo que me oí aquí, apóstol, en primera de Juan 3:20, me impactó en la versión, déjame ver, en la versión LBLA, que es las Américas, ¿verdad? Dice, en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Dice, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Pero hay otra que dice, y si nuestro corazón, aquí está la JBS,
si nuestro corazón no nos reprende, dice, perdón, si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas, lo que bien decías, ¿verdad? Ahora, habla de conciencia ahí, habla de nuestro corazón, lo más íntimo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y algo que me hace entender lo que acabas de decir, apóstol, es el hecho de que alguien nos condene. Es que esto es bien tremendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay predicaciones, tenemos que decirlo así, ¿verdad? No es hablar mal, sino es para darnos a entender que condenan a la gente, ¿verdad? Mire, hermano, las navidades son del diablo, ¿va? El fútbol es del diablo, ¿verdad? Y entonces crecimos tal vez oyendo esas predicaciones y es por eso que mucha gente hoy día no sabe manejar estas épocas, ¿verdad? Piensan, uy, pusieron un árbol de Navidad, tus hermanos están en la carne, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que es el resultado de que alguien nos condenó con una palabra que Dios no lo haría, pues, ¿verdad? Yo compartía la semana pasada que qué gracia la que Jesús tenía con sus discípulos, que vamos a pensar que Jesús no era profeta cuando sabemos que él mismo es la profecía misma, ¿verdad? O sea, él es el espíritu de la profecía. Y me llama la atención que cuando aprensan a Jesús, cuando lo toman por preso Roma, saca una espada Pedro, ¿verdad? Y le corta una oreja. Y yo les decía a los hermanos, ¿cómo piensan que Jesús no sabía eso? ¿Verdad? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que tenía Pedro que portaba un arma? ¿Va? Y le dice Pedro, y le habla a su conciencia, ¿verdad? Le dice, mira Pedro, la gracia que no condena, no le dice, vamos a orar por espíritu de ira, o no, le dice Pedro, y le da una enseñanza, ¿ves? El que mata a hierro, ¿va? Hierro morirá, a espada, o sea, le habló a su conciencia. Y eso es lo que muchas veces muchos no, ministros no entienden, que la palabra no vino a condenarnos, la ley sí, la palabra del Señor Jesucristo nos vino a poner en libertad y a ponernos la más, yo creo que es una mayor responsabilidad, porque aquí ya no es cuestión tanto de lo que yo hago, sino es cuestión de lo que yo creo. Vuelvo al punto, la conciencia, ¿verdad, hermanos? Sí, y por eso dice también, ¿verdad? Si nos reprende nuestra conciencia, lo que bien decías, tengo que saber que Dios es mayor que mi conciencia. O sea, ni siquiera me puedo fiar de mi conciencia, sino tengo que saber que Dios es mayor que mi en conciencia. su misericordia. Ujú. Sí, Pues ahora yo puse el ejemplo para contestar la pregunta, porque sí, sí, todavía no le hemos contestado. sí. ¿Estarán bien los Grinch cristianos o estarán bien los no Grinch? ¿Verdad? Porque yo me acuerdo que hace más de 30 años, cuando yo estudiaba, más creo, estudiábamos Constantino y los druidas y el origen del árbol de Navidad y la adoración de los cultos paganos. Entonces, hoy utilizan eso para condenar. Y por otro lado, otros que no saben nada de eso ponen su arbolito y también cometen el error algunos de adorar imágenes, ¿va? Ujú. Entonces, ¿cuál es el camino correcto, va? O Exacto, sea, exacto. ¿cómo nos quiere Dios, verdad? Y la respuesta está en Romanos 14:1. Ahí nos habla de los principios que rigen los problemas de la conciencia. Y la palabra dice, aceptar al que es débil en la fe, Ah, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres, a los veganos. El que no come, no menosprecie el que come, que no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. amén, O sea, amén. comas legumbres o no comas legumbres, Dios nos aceptó tal como somos porque recibimos a Cristo en el corazón. Luego el 4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro hermano? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Está hablando de aceptación y que Dios tiene poder para mantener a una persona que aunque ahorita se esté portando mal, Dios es poderoso para hacer lo que se arrepienta y regrese a los caminos del Señor. Mm, Luego el 5 dice, uno juzga
que un día es superior a otro, que el 25 es mayor que el 24, porque a medianoche el 25 es más grande. Aquí hablamos de días. Uno juzga que un día es superior a otro. Me acuerdo a los abuelos decían, hoy es día grande. O sea, un día es superior a otro. Dice, y otro juzga que todos los días son iguales. Fíjense pues. Entonces, cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, aló Navidad, porque Jesús no nació el 25 de diciembre. Exacto. Se cree que nació un 3 de octubre, creen los mesiánicos, y que fue concebido en Hanukkah en estos días. Entonces, nació a finales de septiembre, comienzos de la fiesta de Sukkot, los tabernáculos, por eso andaban buscando morada para él y no encontraron porque estaba lleno Belén de los tabernáculos. Estaba lleno los lugares. Por eso es de que la iglesia ortodoxa griega llegó a esa conclusión, que es finales de septiembre o 3 de octubre. ¿Sí? Sí, entonces es cuestión de conciencias, ¿verdad? Esa sería la respuesta, ¿verdad? Ajá. Sí, Solo dale. falta un pedacito aquí. Entonces dice, cada cual está plenamente convencido según su propio sentido. Entonces, el que guarda cierto día, fíjense la enseñanza de hoy, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Amén. Y el que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros, por eso somos creyentes, vive para sí mismo. Ya ninguno de nosotros vivimos para sí mismos. Y ninguno muere para sí mismos. Acuérdense que fuimos comprados en la cruz de Calvario. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque para eso Cristo murió y resucitó para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Mm, O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos un día ante el tribunal amén. de Dios, Todos. porque escrito está, Mm, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará al Señor. Es que cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, y aquí termino, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir, tome esta decisión esta mañana, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé que estoy convencido en el Señor de que nada inmundo es en sí mismo, pero para el que estima que es inmundo, para él es inmundo. Porque si por causa de la comida, en este caso el pavo o los tamales, tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, pastores, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni wow. bebida, Amén. sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Wow. Qué lindo eso que dices, apóstol. Qué tremendo, porque me gustó tanto lo que acabas de decir. Un aplauso al Señor por esa palabra, esa revelación. Me Gloria a gustó Dios. tanto, amados. Pastores, cuiden que en sus iglesias la gente no haga lo que usted no acepta, ¿verdad? En su conciencia, pues, o sea, es esa es autoridad, porque, por ejemplo, digamos, tú en tu caso, ¿verdad? Compartes el hecho de celebrar a Jesús, ¿verdad? No a Santa Claus, pero sí a Jesús. Amén. Entonces vas a cuidar de que eso se mantenga, ¿verdad? Porque si no, entonces se crea un conflicto de conciencias, ¿verdad? Mira, hermano, aquel hermano no está de acuerdo, el otro, y ya nos salimos, ¿verdad? Del plan. Y algo que me llama la atención, aquí está en audiencia total, bendecidos hermanos que nos están escuchando. Me venía a la mente algo mientras te escuchaba, que el centurión romano, ¿verdad? El momento cuando le responde a Jesús,
Y Jesús es el único en la Biblia que se maravilló de él. Y lo interesante es que este era un hombre no religioso. Era un hombre no era religioso, pues, ¿verdad? Y Amén. no había pasado por una escuela bíblica, no había asistido nunca a un culto religioso. Sin embargo, y de hecho dice que era centurión romano, que ya con eso nos ponen, hermanos, que los romanos eran asesinos, eran hombres sanguinarios, pues eran hombres que realmente eran hombres iracundos, ¿verdad? Si lo podemos ver así, casi tiranos. Y fíjense en Mateo 8, capítulo 8, versículo 8 al 9 dice, el centurión le respondió, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Y aquí hay algo interesante porque Jesús se maravilló de él y si se dan cuenta, dice que dijo, no he hallado una fe tan grande como la de este. Ahora bien, la fe del centurión romano le dio para el milagro, mas no le dio en su conciencia, no le alcanzó para que Jesús entrara por su casa. Se dan cuenta que la fe entonces está ligada a cómo uno cree, cómo uno concibe, cómo se mira uno a sí mismo. Jesús estaba ahí. Es más, yo me animo a pensar con temor de Dios que Jesús hubiera aceptado ir a su casa. Si el hombre hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? No soy digno, pero vente a mi casa y sana a mi criado. Lo hubiera hecho Jesús. Sin embargo, su conciencia le dicta, no soy digno que entres bajo mi casa, pero di la palabra, ¿verdad? Sí. Ahí está entonces la definición de Romanos. Ujú. Romanos 14 dice uno aceptar al que es débil en la fe, pero no para Exacto, juzgar sus opiniones. Esto es lo exacto. que llamas conciencia débil y conciencia fuerte, es que uno es débil en la fe y el otro es Fuerte, crecido y fuerte en la exacto. fe. Entonces ya no hay poca fe, hay mucha fe. Entonces lo maravilloso en este caso es que la conciencia ya se define como lo que te ha convencido tu fe. ¡Ja! ¿Hasta dónde te ha ¡Ja! convencido tu Ajá. fe de que eso es aceptable o no es aceptable a Dios? Porque en lo que acabamos de leer hace un momento, dice el Señor que nosotros no permitamos que se hable mal de nadie, pero sí tenemos que vivir de acuerdo a lo que en realidad estamos convencidos. La fe que tú tienes, verso 22, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo Ujú. en lo que aprueba, porque a veces aprobamos cosas y después sentimos la culpa. Exacto, ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué exacto. le aconsejé a esa pareja que haga eso? ¿Por qué le aconsejé a ese hermano que toma esa decisión? Dichoso el que ya no se condena a sí mismo Ah, en lo que aprueba, ah. pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Puedo decir algo? Viendo qué lindo eso, qué lindo. O sea, que nuestra fe se puede ver afectada positiva o negativamente por lo que nosotros aceptamos, ¿verdad? Por nuestra propia convicción, por nuestra propia conciencia, ¿verdad? Pensando en esto también, veo esta nueva generación, ¿verdad? De jóvenes y de adolescentes que están creciendo con una convicción, podemos decirla casi que sin convicción, ¿verdad? Casi como que no saben quiénes son todavía, ¿verdad? Y yo creo que es producto de toda la tecnología que está al alcance hoy de los jóvenes, de los muchachos, que se están viendo tan afectada, no solamente en su forma de moverse en la vida, sino hasta en su manera de creer, ¿verdad? Es impresionante ver, pero hoy, por ejemplo, lo que tú decías, cuando uno dice esto no es malo para mí, pero luego uno lo hace y luego uno se siente mal, es porque está mal, ¿verdad? Pero hoy vemos una generación de jóvenes que ya no sienten ni culpa, pues. O sea, ya no, ya antes uno sentía eso, pero yo veo ahora, digo, puedo hablar con jóvenes, puedo ver jóvenes y digo, Dios mío, nos estamos enfrentando a una generación, como dijo Jesús, que les tocamos la guitarra, dice, y ya no se movieron, ¿va? Lloramos y ya no lloraron. Bien, te voy a compartir aquí con los hermanos, saludando a los de Cuba, hermano Fidel, hermano Juan, allá, los pastores allá
en Santa Clara. Eh, Fíjense, queridos hermanos, que hay varios tipos de conciencia y tú estás hablando de dos ahorita. Ujú. La buena conciencia Sí. es la que ya no te pone culpa ni duda, sino ya te pone convicción Ah. de que esa es la verdad. Ujú. Ese es el camino recto, Ujú. tener una buena conciencia Conciencia. delante de Dios que en el fondo te lo da la sabiduría de la palabra. La segunda es la conciencia farisea. Esa conciencia farisea es Ujú. la que tú presentas por fuera que estás bien, pero por dentro tú sabes que estás obrando mal. Mal, exacto, Era la del grupo de los fariseos y es conocida como la conciencia farisaica. exacto. Y aunque no querramos decirlo, todos la hemos sentido alguna vez. Cuando nos dan un premio que no merecemos, Mm. cuando nos hacen un honor y si supieran lo que pensamos, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando eso ocurre, él tampoco va a decir, mire, yo por conciencia farisea lo hice, no. Pídale perdón al Señor y no vuelva a ser fariseo. Pero ya la conciencia farisaica ya va bajando el nivel de conciencia, porque tú te acostumbras a la hipocresía, te acostumbras a la doble personalidad Exacto. y te acostumbras a lo que la religión vende, la oferta y la demanda. Peco, empato y luego vuelvo a pecar. O sea, oferta y demanda. Ujú. Pecadores, por eso predican pecado, para que todos se arrepientan y salgan contentos el día domingo. Pero no, hay otra conciencia que es peor, la conciencia laxa. Tú te tomas un laxante ¿para qué? Sí, para Cuando depurar. tienes acidez y algo Ajá. te está molestando, Para aliviarlo. para calmar la conciencia. Exacto. Y esa le llaman la conciencia laxa o supina. Oye el término laxa o Supino. supino. Ujú. ¿Qué quiere decir supino? Que pude haber sabido que era lo correcto, pero no me interesa saberlo. Mm. Entonces la conciencia laxa es, me duele haberle contestado así a mi papá, Ujú. pero La dejo. me hago coco wash, me tomo mi laxante, voy a ayudar a los pobres, amén. Ajá. Viene el hermano o la hermana y sin querer vio unas imágenes en la computadora y lo vuelve adicto a ver imágenes todo el tiempo y de ahí ya tienen ahora para ver sus imágenes, pero como tiene que ir a la iglesia le pide perdón a Dios y entonces va a ayudar a los necesitados para calmar su conciencia que le está Exacto. redarguyendo, Exacto. que no está bien lo que está haciendo, Exacto. que no dio su diezmo correcto, porque una cosa es dar el diezmo por conciencia recta y otra es por culpa, ¿va? Porque no he agradado a Dios. No, en estos días de Navidad, nada de estar arreglando las conciencias o echándole laxante. Sencillamente tenemos que tener una conciencia recta y buena. Y la otra conciencia que ya es la peor, José, Ujú. es la conciencia cauterizada. Sí, cuando ya no sienten Yo le nada. llamo la piel del rinoceronte. Fíjate que va la gente en el tráfico y tiran un motorista. Yo me acuerdo hace unos 30 años la gente decía, recójanlo, pobrecito, ¿verdad? Levantémoslo. Hoy dice la gente, ¿y por qué no avanza el tráfico? Es que tiraron un motorista. ¡Hala! Un motorista, que lo tiren para un lado, vámonos. O sea, llega un momento que ya no nos duele el dolor de otros. Ya no nos afecta la necesidad de otros. Y pecamos y peca la persona y le da igual. Exacto. Acaba de pecar y Exacto. se va a servir a la iglesia. Eso ya es cauterizado. Ya la conciencia ya no da señales De de vida. la palabra. Y lo peor, José, es morir en un estado de conciencia que no sea agradable a Dios, ¿sí? Sí, con lo que acabas de decir, me viene a la mente que un dicho, ¿verdad? Que dice, no sé dónde lo leí, decía que todos somos el resultado de la experiencia que las personas hayan tenido con nosotros.
¿verdad? O sea, somos la historia mal contada a veces de una persona en un momento, pero eso no soy yo. Por ejemplo, ¿quién no ha estado en un corre-corre en el aeropuerto, verdad? ¿Quién no ha estado en un momento donde te denegan una maleta y te dicen te van a cobrar $50 de más? Pues uno no va a estar alegre ahí, ¿verdad? No voy a estar saltando en el río, voy a estar gozoso. Y una persona que me mira y me conoce puede ver ese momento mío, esa faceta mía en ese momento y sacar una conclusión de lo que yo soy, ¿verdad? Poner una conciencia, no, es una persona iracunda o es una persona que no tiene dominio propio. Y, y es bien tremendo, pero me venía a la mente que justamente eso es lo que hacen muchas personas con Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el que ya no cree porque oía de una persona que su madre murió de cáncer, ¿verdad? Y le pidió mucho a Dios que la sanara. Entonces, cómo las personas reaccionan hasta con Dios en su sentir, porque dice, Dios no existe porque no me sanó a mi mamá, ¿verdad? Y si te pones a pensar, es como que tú seas famoso y te piden un día un autógrafo o algo y tú estás apurado y no por ser malo no le vas a dar el autógrafo, pues, sino porque tienes algo que hacer. Pero muchas personas no entienden esto y entonces viene muy bien lo que tú dices, que a veces somos la historia mal contada de alguien con conciencia débil, ¿verdad? Con una conciencia no madura, que no puede tener en ese momento la sensibilidad de decir, bueno, este puede ser un pastor tremendamente usado por Dios, pero está en un momento de humanidad, está en un momento de apuro, está en un momento de una situación límite, pues, ¿verdad? Pero es tremendo que hay gente que se marcha de las iglesias por un momento que te ven en tu humanidad, ¿verdad? Y eso habla de una persona que no es madura emocionalmente, ¿verdad? Ujú. La madurez es la fe fuerte, es la que sostiene al débil. Exacto. Entonces, el que tiene la conciencia buena y recta es el que no quiere, no busca ser comprendido, sino comprender al otro. Amén, Comprende amén. lo que le está pasando. Ama aunque no lo amen, perdona aunque no lo perdonen. Y entonces, esa persona lo que está viviendo es agradable y aceptable a Dios. Yo no me voy a sentir triste porque no me dieron like. Hay Ujú. gente que tuvieron 1.999.000 likes y por el que les faltó ya no son felices. La comparación. Sí. Cuando una persona se empieza a comparar, es una persona con problemas de conciencia, porque está viviendo comparativamente porque no siente que está completo. Y es que uno solo en Cristo está completo. Y cuando uno, dichoso el hombre, que es aceptable delante de Dios. Entonces, hay que tratar de presentarse ante Dios como varón aprobado todos los días de la vida. Sí. Entonces, yo invito a los hermanos de la iglesia y a los hermanos que me están oyendo. Si un hermano celebra Navidad, pone su arbolito, pone sus bombitas, pero eso lo va a acercar a Dios, lo va a unir a su familia. ¿Quiénes somos nosotros para prohibírselo? Y por otro lado, si para ti no poner un palo ahí, no poner algo en tu sala, ¿verdad? Te hace agradable a Dios, pues alaba a Dios y dile gracias, Señor, pero no haga lo del Sin fariseo. juzgar. Ajá. Gracias. Hoy el Ujú. fariseo y el publicano en el Exacto. templo. Jesús puso el ejemplo. Dijo, echaron dos al templo. Y el publicano, el fariseo decía, gracias, Señor, que no soy como ese que está ahí. Ayuno 2 veces por semana, doy mi diezmo, no fallo al cumplimiento de la ley. Gracias, Señor. Y el otro decía, el publicano, Señor, perdóname que no soy digno, ten misericordia de mí, que soy un simple y malvado pecador. Y dice Jesús, en verdad les digo que el primero no salió justificado y el segundo sí salió justificado del templo. O sea, el nivel de conciencia del fariseo es, póngame una estrella por bien portado. Exacto. Y en cambio, el publicano es, yo no merezco estrellas, pero vine al templo porque quiero hablar contigo. Mm. Tengo sed de ti, Señor. Ahí está la palabra, es, el evangelio es poder de Dios. Aleluya, hermanos. Tremendo porque cuando dice la palabra ponen cargas a los hombres, ¿verdad? Que ellos no pueden llevar con un dedo.
Es tremendo, hermanos, ¿verdad? Que aquí está la palabra, la tengo en Mateo 23:4, dice, atan cargas pesadas que es imposible soportarlas, ¿verdad? Y luego dice que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. ¿Va? Entonces, eso, hermanos amados, yo sí tengo muy claro esto de la celebración de Navidad. También quisiera terminar esto, apóstol, haciéndote una pregunta. Como pastores, ¿qué podemos hacer? Yo tengo mi conclusión, la quiero dar, pero quiero saber la tuya. Me he dado cuenta que a veces, ¿qué hacer, digamos, cuando un hermano en la iglesia, por ejemplo, estas Navidades no va a tener un ser querido, ¿verdad? Y está triste. Y al contrario, estas fechas, aunque celebramos a Jesús, la mayoría de cristianos, para muchos es un motivo de dolor, un motivo de, más si están en la etapa de duelo donde no entienden por qué no comparten ni siquiera ni quieren saber de la alegría de los demás, y es válido porque están en su luto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay un momento donde uno como ministro lo único que puede hacer es acompañar, ¿verdad? Ya no hay palabras que puedan satisfacer a esta persona o puedan consolarla. Entonces, ¿qué hacer ahí? Yo la que te digo es acompañar. Me ha tocado quedarme callado y me ha tocado nada más solo estar, abrazar y nada más, porque me siento impotente ante ese dolor, pues, ¿verdad? Que es un dolor muy fuerte, sobre todo en el caso que me ha tocado a mí, una madre, ¿verdad? Entonces, de una persona que yo quiero mucho. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje para estas personas que incluso sí comparten el hecho de la Navidad, pero que hoy lo ven totalmente diferente, ¿verdad? Sí, hay mucha gente en estos días que tiene buenos recuerdos. Ujú, Han tenido comunión con su familia, han estado todo el tiempo juntos y de repente el Señor se llevó a uno, ¿ah? Se fue. ujú, O otro se marchó a trabajar a otro país, otro le va a ser imposible llegar. Eh, Miren, la Navidad sin Cristo sería una fiesta mundana, pues. ujú, Es comer pavo, comer algo rico, ujú, quemar cuetillos en nuestro ambiente. Pero la Navidad nos recuerda el nacimiento de Jesús, que se hizo hombre, Dios que se hizo hombre. ujú, Y aquí entraríamos a lo que se llama el favor de Dios, porque el ángel le dijo a María, has hallado gracia delante de Dios y de ti nacerá el Hijo del Altísimo. Lo que le está diciendo, has hallado gracia, has hallado el favor de Dios. Traducido en nuestro idioma es, te voy a hacer un favor en estos días. amén, amén. Y yo oigo el mensaje de Dios decirte hoy, quiero traerte un favor inmerecido. Quiero traerte una gracia, un Un regalo, regalo, amén. una bendición. Ese sería el concepto. Entonces, para el que está solo, sabemos que Dios alrededor de ella tiene gente, tiene compañía. A veces no son las personas que queremos, porque Dios está tratando con nosotros. Y cuánto profeta, cuánto pueblo de Dios esperó la llegada del Mesías y no la vio. Dichoso Simeón, el anciano que está en el templo, Ujú, que esperaba la venida del Mesías y llegó como un niño. Qué sorpresa, porque él nunca se imaginó que El Salvador iba a llegar. Él esperaba que llegara un sacerdote, un rabino, y por eso estaba en el templo. Pero a los 8 días le llevaron al niño y lo cargó Simeón y dijo, Señor, ahora ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, amén, amén. porque mis ojos han visto a tu El Salvador, Salvador. luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. O sea, él vio a Jesús, al Dios vivo, Mm, al Rey de Reyes, hasta los ángeles se vinieron del cielo para conocer a Dios hecho carne, hermanos, allá en Belén. Entonces, qué dicha la del anciano. Él esperaba a un Mesías, o sea, esperaba el favor de Dios, igual que Ana, la profetisa, esperaba la liberación de Israel con una manera, una comprensión, un escenario que no fue con el que vino. O sea, a veces las sorpresas de Dios es que esperamos la respuesta así, aquí así la sí, quiero. Y viene Dios y nos contesta, pero nos contesta en otro escenario, nos contesta en otra situación, pero de que nos contesta, nos contesta.
Amén. Él había recibido, dice, por revelación, que no se moría hasta no ver al Señor. Fíjate que qué lindo esto, les quiero compartir. El fin de semana me dice mi esposa, me dice, mira, va a haber una actividad en tal lugar que es gratuita y va a haber una orquesta y una obra de teatro y van a haber luces artificiales y bueno, fuimos. Pero lo que no me esperaba yo es que después de la obra de teatro y del saxofón que estuvo lindo, hasta regalaron la comida, fue una cosa preciosa y nos rayamos los que estábamos porque no éramos muchos. Y era así en un campo abierto y de repente dicen, bueno, vienen las luces, pero antes de las luces con las luces, vamos a enviar un mensaje al cielo de que queremos, de que creemos de que Dios nos va a mandar un regalo, una respuesta, fíjate qué lindo. Así Y es. entonces todos cierren los ojos, dijeron, va. Y mira, yo cuando vi, yo estaba ahí era una actividad para niños. Y yo estaba ahí con mi hija y con los niños y cerré mis ojos. Y yo sí pedí, pero mira, con fe. Y en el momento que yo estaba pidiendo mi solicitud al cielo, mi deseo, ¿verdad? Mi regalo que yo recibo en Dios, empiezan a sonar las luces, pero hubo un niño por eso dice la Biblia que tenemos que creer como un niño. Hubo un niño como de 8 años, papá, y gritó, que mi mamá sea sana, dijo. Gloria a Dios. Fíjate, mi esposa y yo nos pusimos a llorar, pues, ¿verdad? Lo gritó con todas sus fuerzas y justo todo el mundo empezamos a ver al niño y vimos que estaba con su papá nada más y sus abuelitos, pero su mamá no estaba. Entonces yo me puse a pensar, ¿y si Dios lo escuchó? ¿Va? ¿Y si Dios lo escuchó? Entonces, yo creo que a veces yo sí, hoy, hermanos, quiero decirles esto. Esta es mi conciencia, ¿verdad? Hoy sí no estoy pidiendo su opinión o sus comentarios, hermanos, ¿verdad? Resérvenselos. Yo quiero compartirles, esto es mi convicción. Fíjense que a veces miramos a personas que tal vez no son tan creyentes, vecinos, que el primer momento del año salen con maletas, ¿verdad? Porque ellos creen que van a viajar mucho. O otros que se comen sus uvas, ¿va? Para que les vaya bien. Pero fíjense, hermanos, que yo me he dado cuenta de algo, que, por ejemplo, y se los digo así, no estoy pidiendo sus opiniones, hermanos, y ni que me juzguen, por favor, esta es mi convicción. Dice que la fe sin obras está muerta. ¿Y no será que a veces los que no conocen tanto de Dios tienen más fe, hermano? Porque no puede ser que nosotros que sí conocemos la palabra, que sabemos griego, que sabemos hebreo, que hemos ido a escuelas bíblicas, en el primer momento del año no hagamos nada. Así es. Entonces yo este año sí me voy a comer mis uvas, voy a sacar mis maletas, aleluya, voy a hacer lo que tenga que hacer, aleluya, porque va a ser mi convicción. Y eso, gracias apóstol, hoy me quedo feliz, con eso un aplauso a esa palabra, que no de permitir que nadie atente contra mi convicción. Ahí está. Si yo estoy bien con el Señor, estamos bien. Como dice mi pastor, el Señor y yo, mayoría absoluta. Amén. Pero si estamos viendo qué dice aquel para hacer, si no puedo ofender al otro, puedo ofender a... No, no, hermanos. Ya también llega un momento donde tenemos que ser responsables cada uno de nosotros y asumir nuestra convicción, ¿verdad? Delante del Señor. Y más si conocemos a Dios ya de años, tenemos que ser muy responsables de eso. Así que, apóstol, algo que quieras terminar esta Sí, bella palabra. me recuerdas a un ministro de alabanza que cantó una alabanza libre, yo soy libre. Ajá. Y qué linda la cantó en el altar y cuando se bajó le dijo uno de los servidores, esa canción sí no te salió bien. Y se bajó y estuvo triste. Era cautivo de la audiencia, ¿verdad? No era Exacto. libre. No, no era libre. O sea que, miren, usted va a dar un regalo, Ajá. va a llevar un presente que significa favor de Dios. Exacto. Usted se lo va a dar a alguien que no lo merece. Pero no espere la reacción. No le gustó. Sí le gustó. La cara que hizo. Usted no es libre de Exacto. regalar. O mejor no lo dé. Ajá. Solo, oiga lo que voy a decir, solo el que es libre regala con amor. Amén. Amén. El que no es libre Ah, y qué es lindo. preso de sus propios juicios, condenaciones, prejuicios contra la gente, Ujú. se enoja hasta por lo que regala y cuánto le costó. Y vivimos una sociedad en que tenés que dar el regalo con papelito de Sí, cambio. pues, porque nada le satisface. Ya nada le satisface a la gente. Ujú. Fíjate que hay algo que me interesa a mí en estos días de tecnología, es la inteligencia artificial.
Ujú. Porque cualquier inteligencia artificial que esté funcionando, matemática, física, artística y toda, utiliza una palabra que se llama prompt, los prompts. Y esos son definidos por el corazón de la persona, que es lo que el diseñador, el creador quiere. O sea que vamos a llegar muy lejos en eso, pero todo va a depender de lo que quiere la conciencia del Amén, hombre. amén. Entonces, cuando me hablabas de esto, yo lo entendí claramente. Yo creo que Y los prompts de Dios amén, amén. son perfectos, sus diseños, sus propósitos. Sí, ¿Cómo hizo él el agua? ¿Cómo hizo él eh, el hielo? ¿Cómo hizo él la lluvia? O sea, él lo diseñó, lo diseñó. crió, pero lo activa con la palabra. Amén. Y llama la atención que ahora te dice la inteligencia artificial, diga cómo lo quiere. Mm. Y lo peor es que hacemos cada cosa o que no sabemos qué querer. Entonces, si aparece el robot peleando contra otros, es porque eso es lo que quiere el corazón del hombre. Pero si creamos desarrollo, felicidad, salud, prótesis, mejorar la calidad de vida de una persona, es porque nuestra conciencia está recta. Amén, amén. Gloria, así que todo me está permitido, nada me está prohibido, pero no todo me conviene Conviene. y no me haré esclavo de nadie. Por favor, hermanas, autoestima en estos días. Usted es hija de Dios, hijo de Dios. Usted vale la sangre de Cristo. Disfrute la llegada de Jesús. Recuerde la llegada de Jesús a su vida un día. Y yo no quiero perder si tú haces la oración de fe, que hoy reciban al Señor, Amén. que hoy sea una Navidad en su corazón y que usted abra su corazón a la vida verdadera y a la vida eterna. Amén. Pues vamos a hacer la oración de fe. Como tal, le decimos oración de fe, ¿verdad, hermanos? No está en la Biblia, pero sí dice, el que confiesa con su boca y cree con su corazón será salvo, ¿verdad? Y algo precioso del Señor Jesucristo es que Él en repetidas ocasiones decía, yo no te condeno, vete en paz. Mírame, mujer, le dijo, no te condeno, vete y no vuelvas a pecar más. O sea, realmente el Señor Jesús no vino a condenar a nadie, ¿verdad? Aprovecho esto, apóstol, a decir, hoy a las 7:30 de la noche voy a estar compartiendo un mensaje que tiene que ver con los traumas, tiene que ver, me cayó como anillo el dedo esta palabra, porque me completa lo que el Señor me puso a decir, lo voy a transmitir por Zoom, y realmente lo que me he dado cuenta es que a veces vamos por la vida golpeando o sanando personas conforme a nuestras experiencias, y eso tenemos que tener mucho cuidado, amados. Así que hoy, a toda la audiencia que nos está oyendo, me pone el Señor también que hay gente que tiene que reconciliarse con Dios, ¿verdad? Gente que está ya en el Señor, pero que este año tal vez puede ver para atrás y en lugar de tener más personas hay menos. Amén. En lugar de ver más frutos, ves menos frutos. Y esa señal no para condenarte, sino para que hoy te reconcilies con tu Señor y te da a Él una oportunidad más para que el próximo año tu cosecha sea mejor. Amén. Así que oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este año, un año precioso, Señor, un año que tal vez para algunos ha sido difícil, para otros ha sido precioso, pero sabemos que para los que te amamos, Señor, todas las obras ocurren para bien. Y yo te doy gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho. Aún me pone Dios que hay pastores que han pasado por la poda. Tal vez hay ovejas que se han ido. Y el Señor dice la palabra de Habacuc, aunque el producto del campo no dé su producto, aunque las ovejas sean movidas de su redil, con todo yo me alegraré en el Señor. Así que ahí donde estás, en el nombre de Jesús, recibe el gozo de Dios. Y si tú quieres reconciliarte hoy con Dios o quieres recibir a Jesús en tu corazón, ahí donde estás solamente di, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo a morir por mis pecados. Te pido, Señor, ese perdón, que perdones mis pecados, Señor, y que me des la vida eterna. Quiero, Señor, vivir para ti y ya no vivir para mí, Señor. Y perdóname, Señor, si he vivido una vida egoísta, buscando solo lo mío y sin importarme los demás, Padre. Te doy gracias porque hoy acepto el regalo maravilloso de mi salvación.